El cielo ardía en un rojo intenso mientras el comandante Isen Marlowe se arrastraba por la cresta. Dejaba un rastro de sangre tras de sí, un oscuro sendero serpenteante que marcaba su desesperado viaje a través de la tierra calcinada. Su pierna derecha estaba destrozada. La metralla le había desgarrado músculo y tendón durante la emboscada que había aniquilado a su unidad. Hacía 12 horas, lideraba a 37 hombres y mujeres. Ahora estaba solo, con los gritos de sus camaradas todavía resonando en su mente. La invasión había llegado sin previo aviso. Las naves aparecieron en el cielo hacía 3 meses. Eran masivas estructuras de obsidiana que ocultaban el sol. Planearon en silencio, inmóviles, durante días, mientras la humanidad contenía el aliento colectivamente. Luego vino la devastación. Olas de energía que derribaron ciudades, seguidas por fuerzas terrestres que cazaban a los supervivientes con una eficiencia aterradora. La unidad de Isen había sido una de las últimas células de resistencia organizada en la región. Su misión había sido simple: reunir inteligencia sobre un presunto puesto de mando alienígena establecido en los restos del centro de investigación de White Crest. Ni siquiera llegaron a su destino. Debía haber previsto la emboscada, murmuró Isen con los labios agrietados mientras observaba el desolado cañón que se extendía ante él. El terreno era irreconocible en comparación con los mapas que había estudiado. Donde antes había un frondoso bosque, ahora solo quedaban tocones ennegrecidos. El río que había tallado este cañón durante milenios era ahora un hilo de agua turbia y contaminada. El aire olía a azufre y ceniza. Cada bocanada de aire le quemaba los pulmones, pero siguió moviéndose. Detenerse significaba la muerte. Su entrenamiento de combate se lo había grabado a fuego desde el primer día. Sigue moviéndote. Busca refugio. Evalúa las heridas. Planifica los siguientes pasos. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje devastado. A lo lejos, a través de la bruma de humo que flotaba perpetuamente en el aire, Isen pudo distinguir los restos esqueléticos de lo que podría haber sido el centro de investigación, su destino original. Tendría que servirle de refugio. Su mochila contenía suministros mínimos: media cantimplora de agua, un cuchillo de combate, una pistola de bengalas con 2 cartuchos y un botiquín de primeros auxilios que era lamentablemente inadecuado para sus heridas. La unidad de comunicaciones había sido destruida en el ataque, dejándolo aislado de cualquier fuerza de resistencia restante. La noche cayó rápidamente. La oscuridad era casi absoluta sin el resplandor de la civilización que una vez iluminó el cielo. Solo las estrellas y una delgada luna creciente proporcionaban algo de luz. Isen se movió lenta pero firmemente hacia las instalaciones, usando el dolor para mantenerse alerta. Cada paso era una agonía, pero cada paso también lo acercaba a un posible refugio. El centro de investigación se alzó ante él después de 3 horas de un avance agotador. Lo que una vez fue un complejo de vanguardia dedicado a la investigación de energía avanzada, ahora se erigía como un monumento a la caída de la humanidad. El edificio principal estaba parcialmente derrumbado, pero varias secciones parecían lo suficientemente intactas como para ofrecer cobertura. Mientras Isen se acercaba, un ruido lo detuvo en seco. Un suave sonido de raspado proveniente de la oscuridad de lo que una vez fue la entrada principal. Se agachó a pesar del dolor abrasador en su pierna, desenvainando su cuchillo con precisión experta. La hoja parecía patéticamente inadecuada contra las armas que había visto empuñar a los invasores, pero era todo lo que tenía. «Si vas a matarme», gritó, su voz era un susurro ronco pero firme. «Al menos podrías tener la decencia de enfrentarte a mí». El silencio le respondió durante varios largos momentos. Luego hubo movimiento, fluido y elegante de una manera que parecía casi imposible en el entorno en ruinas. Una figura emergió de las sombras, y el agarre de Isen en su cuchillo se hizo más fuerte. Era alta, de casi 2 metros, con proporciones que eran casi humanas, pero no del todo correctas. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos demasiado precisos. Llevaba lo que parecía ser una armadura, un material translúcido que captaba la poca luz de luna que se filtraba a través de la bruma y la reflejaba en sutiles patrones prismáticos. Pero fue su rostro lo que mantuvo a Isen paralizado.
Una piel gris se extendía sobre rasgos afilados y angulosos. Sus ojos eran grandes orbes de un verde luminoso que parecían brillar desde dentro. No era uno de los invasores, entonces. Esos eran criaturas masivas y corpulentas con exoesqueletos como escarabajos de obsidiana. Esto era algo, o alguien, completamente diferente. «Estás herido», dijo ella. Su voz era melódica pero con un acento extraño, como si hablar el idioma requiriera configuraciones para las que su aparato vocal no estaba diseñado. «Brillante observación», replicó Isen, sin bajar el cuchillo. «¿Qué eres?» La mujer alienígena inclinó la cabeza en un gesto curiosamente humano. «Soy Selene Avariz, última guardiana del Pacto Nexari». Hizo una pausa, estudiándolo. «Eres un comandante militar humano, a juzgar por tu insignia». «Lo que queda de uno», dijo Isen. «Comandante Isen Marlowe, Fuerza de Defensa Unida de la Tierra». Se tambaleó ligeramente, la pérdida de sangre y el agotamiento pasándole factura. «Si vas a matarme, que sea rápido. Ya he visto suficientes muertes lentas por hoy». Selene se acercó, y Isen notó que se movía con un silencio inquietante, sus pies apenas parecían tocar el suelo. «No soy tu enemiga, comandante Marlowe. Los Kriaks son nuestros enemigos también. Los Kriaks, los que oscurecen vuestros cielos, los destructores. Llegaron a nuestro mundo antes que al vuestro». Señaló hacia las instalaciones en ruinas. «Puedo ofrecerte refugio y tratar tus heridas, si lo aceptas». Isen sopesó sus opciones, que eran ciertamente escasas. Podía quedarse fuera y probablemente morir desangrado. O podía seguir a esta entidad desconocida y posiblemente enfrentarse a un destino diferente pero igualmente fatal. O quizás, solo quizás, podría sobrevivir. «Guía el camino», dijo finalmente, bajando el cuchillo, pero sin envainarlo. Selene se dio la vuelta sin decir una palabra más y regresó hacia la entrada. Isen la siguió, cojeando pesadamente, el dolor en su pierna ahora una presencia constante y punzante. El interior del centro de investigación era un laberinto de pasillos derrumbados y cableado expuesto. Selene se movía por las ruinas con confianza, lo que sugería familiaridad con el diseño. Lo condujo a lo más profundo del complejo, por una escalera que de alguna manera había permanecido intacta, y hacia lo que parecía haber sido un laboratorio. A diferencia de la destrucción de arriba, esta sala estaba relativamente intacta. El equipo zumbaba suavemente. Las luces de emergencia proyectaban un pálido resplandor azul sobre estaciones de trabajo impecables, y en el centro había una unidad de contención que pulsaba con una sutil luz rítmica. «¿Qué es este lugar?», preguntó Isen, apoyándose en una pared para sostenerse. «Los humanos aquí estudiaban la transferencia de energía», respondió Selene, moviéndose hacia un gabinete y sacando lo que parecían suministros médicos. «No sabían que estaban estudiando principios que mi gente dominó hace milenios». Le hizo un gesto para que se sentara en una mesa de examen cercana. Tras un momento de vacilación, Isen obedeció. El dolor punzante en su pierna había dado paso a un ominoso entumecimiento, lo cual, por su entrenamiento en medicina de campo, sabía que era una muy mala señal. Selene se acercó con un pequeño dispositivo que se parecía a un escáner de mano. «Esto evaluará el alcance de tus heridas». «¿Eres doctora?», preguntó Isen mientras ella pasaba el dispositivo sobre su pierna dañada. «Soy muchas cosas», respondió ella enigmáticamente. «Sanadora es una de ellas». El escáner emitió un tono suave y la expresión de Selene, ya de por sí alienígena y difícil de leer, se ensombreció. «El daño es extenso. El sistema vascular está comprometido, las vías neurales seccionadas, la integridad ósea está fallando. El tratamiento convencional no sería suficiente». «Así que me estoy muriendo», dijo Isen rotundamente. No era una pregunta. «Sí», confirmó Selene con una franqueza que encontró extrañamente refrescante. «En cuestión de horas». Isen asintió, una extraña calma apoderándose de él. «Bueno, al menos tendré compañía al final. Es mejor que morir solo en ese cañón». Selene lo miró con esos luminosos ojos verdes. «Hay una alternativa, comandante Marlowe».
¿Una alternativa a morir? Eso se llama vivir, y no parece que sea una opción en este momento. Ella se movió hacia la unidad de contención en el centro de la habitación y colocó su mano sobre la superficie. La luz pulsante en su interior se intensificó, respondiendo a su tacto. Mi gente no fue simplemente asesinada por los Kriaks. Fuimos consumidos, nuestra esencia fue cosechada para sus propósitos. Se volvió hacia él. Soy la última de los Nexari en forma física, pero no soy todo lo que queda. La unidad de contención se abrió con un suave siseo, revelando un pequeño vial lleno de un líquido iridiscente que parecía moverse por sí solo, arremolinándose y cambiando, aunque el vial permanecía perfectamente quieto. ¿Qué es eso?, preguntó Isen, una nota de cansancio entrando en su voz. La esencia destilada de mis parientes caídos, dijo Selene suavemente. Su conocimiento, su adaptabilidad, su propio ser preservado. Levantó el vial con cuidado, sosteniéndolo a la tenue luz. Esto debía ser usado para nuestro renacimiento, pero ese momento nunca llegará ahora. En cambio, puede servir para otro propósito, la integración con otra especie. Simbiosis. Lo miró directamente. Sanaría tu cuerpo, comandante. Más que sanar, lo transformaría. Isen miró fijamente el líquido arremolinado. ¿En qué? En algo que no es ni humano ni Nexari. Algo nuevo. Su voz se suavizó. Pero debo advertirte, si bebes esto, nunca volverás a ser humano. Isen se rió, un sonido áspero en el silencioso laboratorio. Mira a tu alrededor. Los días de la humanidad están contados de todos modos. ¿Qué importa una víctima más en esta guerra? Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera, advirtió Selene. La esencia no solo sanará tu cuerpo. Alterará tu conciencia, tu percepción. Los límites entre Isen Marlowe y la conciencia Nexari se desvanecerán. Isen miró su pierna destrozada, la tela empapada de sangre de su uniforme, y pensó en su unidad, todos muertos ahora. Pensó en las ciudades que había visto caer, la civilización desmoronándose a su alrededor. ¿Qué significaba seguir siendo humano en un mundo donde la humanidad estaba siendo exterminada sistemáticamente? ¿Seguiré siendo yo?, preguntó finalmente. ¿Recordaré quién soy? ¿Por qué estoy luchando? Recordarás, dijo Selene. Pero también serás más. La esencia contiene los recuerdos y el conocimiento de muchos Nexari. Se convertirán en parte de ti, así como tú te convertirás en parte de ellos. Le tendió el vial. Es tu elección, comandante Marlowe. Morir como un humano o vivir como algo más. Isen alcanzó el vial sin más vacilación. Sus dedos se cerraron alrededor de él, sintiendo un extraño calor emanando del cristal. Si voy a morir de todos modos, dijo, más vale que pruebe la opción que me permita llevarme a unos cuantos más de esos bastardos Kriaks conmigo. Destapó el vial y lo alzó en un brindis simulado por los nuevos comienzos. Antes de que Selene pudiera ofrecer alguna otra advertencia o explicación, Isen se llevó el vial a los labios y bebió el contenido de un solo trago. El efecto fue inmediato y abrumador. El líquido le quemó la garganta como fuego, extendiéndose hacia afuera por su pecho y extremidades en ondas pulsantes. Isen cayó de espaldas en la mesa de examen, su cuerpo convulsionando mientras la esencia se fusionaba con cada célula. Gritó, un sonido de agonía y transformación que resonó por el laboratorio abandonado. Su visión se volvió borrosa, luego se agudizó con una claridad imposible. Colores para los que no tenían nombre florecieron en su percepción. Sonidos más allá del rango del oído humano de repente se volvieron audibles. El zumbido del equipo, la sutil vibración de la tierra, incluso la tranquila respiración de Selene de pie cerca. Y luego llegaron las voces, no audibles, sino presentes en su mente. Cientos, quizás miles de conciencias distintas, hablando en idiomas que no debería entender, pero que de alguna manera lo hacía. Recuerdos que no eran suyos inundaron su conciencia. Ciudades de cristal y luz, guerras libradas con armas de pensamiento, conocimiento acumulado durante milenios. A través de todo ello, Isen luchó por mantener su sentido del yo. Se aferró a su nombre, su identidad, sus recuerdos,
la granja donde había crecido, los rostros de sus padres, el día en que se alistó, los amigos que había hecho y perdido. Se aferró a estas cosas como talismanes contra la marea de conciencia alienígena que amenazaba con arrastrarlo. Cuanto duró el proceso, no podría decirlo. El tiempo parecía estirarse y contraerse, volviéndose insignificante. Cuando la conciencia finalmente regresó en una forma que podía comprender, Isen se encontró tendido en el suelo del laboratorio, con Selene arrodillada a su lado. «Sobreviviste», dijo ella, y él detectó algo parecido a la sorpresa en su voz. Muchos no lo habrían hecho. Isen se sentó lentamente, esperando un dolor que no llegó. Miró su pierna. La carne destrozada se había recompuesto, sin dejar ni siquiera una cicatriz como evidencia de la grave herida. Flexionó los dedos, sintiendo una fuerza más allá de cualquier cosa que hubiera conocido antes. «¿Qué pasó?», preguntó, y se sorprendió de su propia voz. Todavía sonaba como él, pero tenía una resonancia que no estaba allí antes. Una profundidad que parecía vibrar en el aire. «La integración fue un éxito», respondió Selene. «Tu cuerpo ha sido rehecho, fortalecido. El daño ha sido reparado, y más». Isen se puso de pie, maravillándose de la fluida facilidad de movimiento. Sus sentidos permanecían agudizados. Podía ver motas de polvo bailando en el aire, oír el sutil movimiento del edificio a su alrededor, oler la compleja composición química de la atmósfera. Y las voces en su mente no habían desaparecido. Se habían calmado hasta convertirse en un murmullo de fondo, como una conversación en otra habitación, pero seguían presentes. Conocimiento que no podía poseer flotaba en la superficie de sus pensamientos. La estructura molecular de la aleación que componía la mesa de examen, ecuaciones matemáticas de una complejidad asombrosa, el nombre de un sistema estelar del que nunca había oído hablar. «Todavía están aquí», dijo, golpeándose la sien. «En mi mente». Selene asintió. «Siempre estarán contigo ahora. Con el tiempo, aprenderás a acceder a su conocimiento selectivamente, a acallarlos cuando sea necesario y a recurrir a ellos cuando los necesites». Isen dio un paso adelante, luego otro, probando este nuevo cuerpo que era suyo pero no del todo suyo. «Me siento poderoso», admitió, «pero también no del todo en control». «Eso pasará», le aseguró Selene. «La integración es nueva. Tu conciencia y la de ellos todavía están encontrando el equilibrio». Un ruido repentino desde arriba los interrumpió. Un bajo zumbido mecánico que Isen reconoció de inmediato. «Drones Kriax», dijo, su cuerpo tensándose automáticamente. Selene se movió rápidamente hacia una consola, activando una pantalla que mostraba el exterior de las instalaciones. 3 máquinas con forma de escarabajo flotaban cerca de la entrada, sus sistemas de sensores escaneando metódicamente. «Están buscando supervivientes», dijo Isen. El conocimiento tanto de su entrenamiento militar como de la conciencia Nexari informaba su evaluación. «Patrón de barrido estándar». «Sí», asintió Selene. «Probablemente detectaron tu firma biométrica antes de la transformación. Ahora buscan confirmar». La mente de Isen se aceleró, procesando opciones tácticas con una velocidad y claridad recién descubiertas. «Hay otros aquí, ¿verdad? Supervivientes humanos escondidos en los niveles inferiores». La expresión de Selene no reveló nada, pero su silencio fue confirmación suficiente. «¿Cuántos?», presionó Isen. 23, dijo ella finalmente. «Investigadores y personal de seguridad que sobrevivieron al ataque inicial. Se refugiaron en los niveles de contención inferiores». Isen asintió, ya formulando un plan. «Esos drones llamarán a una fuerza de ataque si detectan signos de vida. Necesitamos eliminarlos rápida y silenciosamente». «¿Y cómo propones hacer eso?», preguntó Selene. «Solo tienes un cuchillo y ellos están armados con rayos desintegradores». Isen sonrió, una expresión depredadora que se sentía natural en su rostro. «Ahora tengo más que un cuchillo». Flexionó las manos, sintiendo la nueva fuerza corriendo por ellas. «Tengo conocimiento de sus puntos débiles gracias a los recuerdos de tu gente, y tengo el elemento sorpresa». Se dirigió hacia las escaleras que subían.
Mantén a los supervivientes abajo. Yo me encargaré de los drones. Comandante, lo llamó Selene. Tu transformación todavía se está estabilizando. El esfuerzo puede desencadenar resultados impredecibles. Anotado, respondió Isen sin disminuir la velocidad. Pero esos drones deben ser eliminados ahora. Ascendió las escaleras con un silencio sobrenatural, sus movimientos guiados por instintos que no eran del todo suyos. Las ruinas de la instalación, que habían sido difíciles de navegar en la oscuridad antes, ahora se le aparecían con perfecta claridad. Su visión mejorada percibía firmas de calor, campos electromagnéticos, debilidades estructurales, datos que inundaban su conciencia y que de alguna manera procesaba sin sentirse abrumado. Cerca de la entrada principal, se detuvo, escuchando. El zumbido mecánico de los drones estaba más cerca ahora. Uno había entrado en el edificio, sus apéndices metálicos raspando ocasionalmente contra los escombros mientras navegaba por los pasillos derrumbados. Los otros dos permanecían fuera, manteniendo un perímetro. Isen cerró los ojos, recurriendo al conocimiento Nexari que ahora residía en él. El diseño de los drones apareció en su mente. Sus matrices de sensores, fuentes de poder, módulos de comunicación. Sabía exactamente dónde golpear. El primer dron apareció a la vista. Un cuerpo esférico de aproximadamente 1 metro de diámetro sostenido por 6 extremidades articuladas que le permitían arrastrarse sobre obstáculos cuando el vuelo no era óptimo. Su superficie estaba erizada de sensores y un único puerto de arma en su parte inferior. Se movía metódicamente, escaneando cada sección del pasillo en ruinas. Isen permaneció perfectamente quieto, controlando incluso su respiración mientras el dron se acercaba. La conciencia Nexari le susurró que los sensores de la máquina estaban enfocados principalmente en detectar movimiento y firmas de calor. Al regular la temperatura de su cuerpo, una capacidad que no debería haber tenido, pero que ahora sí tenía, podía parecer parte del entorno ambiental. Cuando el dron estuvo a menos de 3 metros de distancia, Isen hizo su movimiento. Se abalanzó hacia adelante con una velocidad imposible, una mano agarrando una extremidad estabilizadora mientras la otra clavaba su cuchillo de combate directamente en el estrecho espacio entre el grupo de sensores del dron y su cuerpo principal. La hoja penetró los delicados circuitos internos, y el dron emitió un agudo zumbido antes de que sus luces parpadearan y se apagaran. Isen bajó silenciosamente la máquina ahora inactiva al suelo. Uno menos, quedaban 2. Se movió hacia una ventana destrozada que daba a la entrada de la instalación. Los drones restantes flotaban justo afuera, sus patrones de búsqueda momentáneamente interrumpidos por la pérdida de comunicación con su compañero. Isen examinó su entorno, buscando un arma más efectiva que su cuchillo. Su visión mejorada detectó algo prometedor. Un trozo roto de un puntal de metal de aproximadamente 1 metro de largo con un extremo dentado. Lo recuperó en silencio, probando su peso y equilibrio. Serviría como una lanza improvisada. La siguiente parte de su plan era más arriesgada. Necesitaría atraer a los drones adentro, donde podría enfrentarlos en combate cuerpo a cuerpo. Sus rayos desintegradores eran letales a distancia, pero tenían distancias mínimas efectivas. Otra pieza de conocimiento suministrada por la conciencia Nexari. Isen recogió un trozo de hormigón y lo arrojó a través de otra ventana en el lado opuesto de la entrada. El sonido de cristales rotos tuvo el efecto deseado. Ambos drones se orientaron inmediatamente hacia el ruido y comenzaron a moverse para investigar. Mientras entraban en el edificio, Isen se posicionó sobre la entrada, apoyándose entre 2 vigas de soporte expuestas. Los drones pasaron por debajo de él, sus sensores barriendo el área por delante, pero no por encima. Isen se dejó caer sobre el primer dron, clavando la lanza de metal dentada a través de su unidad central de procesamiento. La máquina se estrelló contra el suelo, echando chispas y temblando. El segundo dron reaccionó al instante, girando para apuntarle, su puerto de arma brillando con energía acumulada. El tiempo pareció ralentizarse para Isen mientras la esencia Nexari mejoraba su procesamiento neuronal. Rodó para alejarse del dron desactivado, calculando la trayectoria del rayo incluso mientras se movía. El rayo desintegrador se disparó,
fallándole por centímetros y vaporizando una sección del suelo donde había estado un instante antes. Antes de que el dron pudiera recargarse para otro disparo, Isen ya estaba en movimiento de nuevo. Saltó hacia una sección derrumbada de la pared, usándola como trampolín para lanzarse directamente hacia el dron desde un ángulo inesperado. Sus manos se cerraron alrededor de su matriz de sensores, y con una fuerza que habría sido imposible para un humano normal, la arrancó del cuerpo del dron. La máquina giró erráticamente, disparando su rayo en una dirección aleatoria que talló un surco humeante a lo largo de una pared. Isen aterrizó en cuclillas, e inmediatamente saltó de nuevo, esta vez clavando su cuchillo en el interior expuesto del dron a través del hueco dejado por la matriz de sensores extraída. El dron emitió un estridente chillido electrónico, luego cayó al suelo, sus sistemas fallando. Isen se quedó de pie sobre él, respirando pesadamente, no por el esfuerzo, sino por la adrenalina del combate. La lucha había durado menos de 30 segundos. Impresionante, llegó la voz de Selene desde la escalera. Emergió de las sombras, mirándolo con esos luminosos ojos verdes. La integración ha mejorado tus capacidades físicas más allá de lo que anticipé. Isen se miró las manos, todavía empuñando el cuchillo que había perforado tecnología alienígena diseñada para resistir armas convencionales. No es solo físico, dijo. Sabía exactamente dónde golpear, cómo funcionaban sus sistemas. Podía verlo todo en mi mente. Los Nexari fueron una raza guerrera antes de ser filósofos, explicó Selene. Ese conocimiento es parte de lo que has heredado. Isen asintió lentamente, luego se tensó al detectar movimiento desde abajo. Pasos que se acercaban con cautela desde los niveles inferiores. Los supervivientes, confirmó Selene. Oyeron el alboroto. Un momento después, un grupo de humanos apareció en el otro extremo del pasillo. Se movían con la cautela de presas, con armas improvisadas de equipo de laboratorio listas. A la cabeza iba una mujer alta con el pelo gris muy corto y el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. Selene, llamó la mujer, su voz cautelosa. ¿Qué está pasando aquí arriba? Drones Kriax, respondió Selene. Han sido neutralizados. La mirada de la mujer se desvió hacia Isen, observando su uniforme militar y el cuchillo en su mano. ¿Por él? Sí, dijo Selene simplemente. El grupo se acercó lentamente y Isen pudo leer claramente sus expresiones. Alivio por la amenaza eliminada, pero recelo hacia él, la variable desconocida. Envainó su cuchillo con un movimiento deliberado y no amenazante. Comandante Isen Marlowe, Fuerza de Defensa Unida de la Tierra, se presentó. Lo que queda de ella, de todos modos. La mujer de pelo gris asintió. Doctora, Elara Borees, directora de investigación. Estas instalaciones estaban bajo mi supervisión antes de la invasión. Hizo un gesto hacia los demás detrás de ella. Mi personal y equipo de seguridad, los que logramos llegar a los niveles de contención cuando llegó el ataque. Isen observó al grupo. Científicos que aún vestían batas de laboratorio, ahora manchadas y rotas. Personal de seguridad con pistolas reglamentarias que serían lamentablemente inadecuadas contra las fuerzas Kriax. Supervivientes como él, aferrándose a la existencia en un mundo puesto patas arriba. Los drones estaban buscando señales de vida, explicó Isen. Habrían llamado a fuerzas de ataque si os hubieran encontrado. Ya no estáis a salvo aquí. No estamos a salvo en ninguna parte, murmuró uno de los científicos. Quizás, concedió Isen. Pero hay células de resistencia operando en las montañas Razorback, al norte. Si podemos llegar a ellas, tendríamos más posibilidades que esperar aquí a ser descubiertos. La doctora Borees lo estudió con ojos astutos. Te has encargado de 3 drones Kriax con nada más que un cuchillo. Esa no es una capacidad estándar de la FDUET. Isen intercambió una mirada con Selene. He tenido algunas mejoras. Bebió la esencia Nexari, declaró Selene sin rodeos. Ha cambiado. Un murmullo recorrió el grupo y Isen vio cómo sus expresiones cambiaban de recelo a algo más cercano al miedo. Uno de los oficiales de seguridad levantó ligeramente su arma.
¿Esa cosa de la unidad de contención?, preguntó la doctora. Borees, su voz aguda. El material biológico alienígena que estábamos estudiando. Le salvó la vida, dijo Selene, y él usó ese don para salvar las vuestras. Isen podía sentir su miedo como una sensación física. Otra nueva habilidad, aparentemente. Levantó la mano lentamente. Sigo siendo yo, dijo, aunque incluso mientras pronunciaba las palabras, cuestionaba su veracidad. Sigo luchando por la humanidad. Eso no ha cambiado. La doctora. Borees mantuvo su mirada durante un largo momento, luego asintió. No podemos permitirnos el lujo de rechazar ayuda, sea cual sea su origen. Se volvió hacia los demás. Reunid los suministros que podáis. Comida, agua, botiquines médicos. Nos vamos en 20 minutos. Mientras el grupo se dispersaba para prepararse, Borees se acercó más a Isen. Comandante, dijo en voz baja. Necesito saber exactamente qué le hizo esa sustancia. Como científica y como responsable de esta gente. Isen consideró cómo explicar algo que él mismo todavía estaba empezando a entender. Me curó, para empezar. Tenía una herida en la pierna que me habría matado en horas. Y los otros efectos: fuerza, velocidad, sentidos mejorados. Acceso a conocimientos que no debería tener. Se golpeó la sien. Y voces. Conciencias Nexari, recuerdos, experiencias. ¿Tienes tú el control?, preguntó ella sin rodeos. ¿O lo tienen ellas? Era la pregunta que Isen se había estado haciendo a sí mismo desde la transformación. Yo tengo el control, dijo con más confianza de la que sentía. Pero soy más de lo que era antes. Es como tener acceso a una potencia de procesamiento adicional, a experiencia adicional. La doctora. Borees asintió lentamente. Estábamos estudiando la sustancia como un posible avance médico, específicamente en la neuroregeneración. No teníamos idea de que contenía conciencia sensible. Los Kriax lo sabían, interrumpió Selene, acercándose en silencio. Por eso atacaron estas instalaciones específicamente. Buscaban evitar que los humanos accedieran al conocimiento Nexari. ¿Por qué?, preguntó Isen. ¿Qué temían que aprendiéramos? ¿Cómo derrotarlos?, dijo Selene simplemente. Los Nexari lucharon contra los Kriax durante generaciones antes de caer. Acumulamos conocimiento de sus debilidades, sus estrategias. Conocimiento que ahora reside dentro de ti, comandante Marlo. Isen sintió el peso de esta revelación. No era solo un soldado con habilidades mejoradas. Era un repositorio de información que podría cambiar el rumbo de una guerra que la humanidad estaba perdiendo. Entonces tenemos que llegar a la resistencia, dijo con firmeza. Compartir lo que sé con quienes puedan usarlo. La doctora. Borees asintió. Las montañas Razorback están a casi 100 kilómetros de aquí, a través de territorio que los Kriax controlan. Lo lograremos, dijo Isen con certeza. Tenemos que hacerlo. 20 minutos después, el grupo estaba listo para partir. Habían reunido los suministros que pudieron salvar de las instalaciones. Tabletas purificadoras de agua, raciones de comida en conserva, suministros médicos y algunas armas. No lo suficiente para estar cómodos, pero con suerte, lo suficiente para sobrevivir. Isen iba en cabeza, sus sentidos mejorados le permitían detectar amenazas mucho antes de que se convirtieran en peligros inmediatos. Selene caminaba a su lado, sus propias percepciones alienígenas complementando las de él. Detrás de ellos venían los científicos y el personal de seguridad, moviéndose tan silenciosamente como los civiles podían. Al dejar la relativa seguridad del centro de investigación y aventurarse en el devastado paisaje más allá, Isen sintió que una extraña doble perspectiva se apoderaba de él. Una parte de él, el soldado humano, veía un mundo en ruinas que una vez fue su hogar. Otra parte, la conciencia Nexari, veía un campo de batalla en una guerra que había abarcado sistemas estelares y milenios. Ambas partes estaban de acuerdo en una cosa: esta lucha estaba lejos de terminar. El grupo viajaba de noche, aprovechando la visión nocturna superior de Isen y Selene para navegar por el terreno traicionero. De día,
Se refugiaban en cuevas o en las ruinas de estructuras, siempre manteniendo la guardia, siempre listos para moverse a la primera señal de las patrullas Kriax. Al tercer día, mientras descansaban en los restos vacíos de lo que una vez fue una pequeña planta hidroeléctrica, Isen se encontró mirando su reflejo en un fragmento de vidrio roto. Su rostro seguía siendo reconociblemente el suyo, pero se habían manifestado cambios sutiles. Sus ojos habían desarrollado una tenue luminiscencia similar a la de Selene, visible en la penumbra. Las venas bajo su piel mostraban ocasionalmente una ligera iridiscencia cuando su ritmo cardíaco aumentaba. Los cambios físicos continuarán, dijo Selene, acercándose en silencio para pararse a su lado. Aunque permanecerán sutiles durante algún tiempo. ¿Y los cambios mentales?, preguntó Isen. Las voces se están volviendo más fuertes, más insistentes. Sienten que se acerca el conflicto, explicó Selene. La esencia Nexari responde a la amenaza y a la oportunidad. Te está preparando. Isen apartó la vista de su reflejo. ¿Preparándome para qué? Para aquello en lo que debes convertirte para liderar esta lucha. Antes de que Isen pudiera responder, uno de los oficiales de seguridad, Jackson, un exmiembro del equipo táctico de la policía, se acercó con urgencia. Comandante, dijo, tenemos movimiento al este. Mucho. Isen lo siguió hasta un punto de observación que dominaba el valle de abajo. Con su visión mejorada, pudo ver claramente lo que había alarmado a Jackson. Una fuerza terrestre Kriax se movía por el valle. Al menos 30 unidades de drones acompañadas por 5 de las formas de combate más grandes. Estas últimas eran criaturas insectoides de 2,5 metros de altura con armadura quitinosa y múltiples extremidades rematadas con armas naturales o aditamentos tecnológicos. Se dirigen hacia Haven Ridge, dijo la doctora Borees, uniéndose a ellos en el punto de observación. Señaló la dirección con un gesto de la cabeza. El último asentamiento humano importante en esta región. Con una población de unos 15.000, la última vez que supimos. O una zona de preparación para su próximo avance, murmuró Isen, las evaluaciones tácticas inundando su mente. Si aseguran Haven Ridge, controlan toda la costa este. Tenemos que advertirles, insistió Jackson. ¿Con qué?, replicó la doctora Borees. No tenemos equipo de comunicaciones de largo alcance. Isen estudió la formación Kriax. El conocimiento Nexari le proporcionaba detalles sobre sus probables objetivos y estrategias. Se mueven rápido, pero no a toda velocidad. Es un avance medido, no un asalto total. Probablemente están estableciendo posiciones avanzadas antes de traer sus fuerzas pesadas. Lo que significa que tenemos tiempo, observó Selene. Algo, asintió Isen, pero no mucho. Un recuerdo afloró en su mente, no el suyo, sino uno de los Nexari. Una situación similar en otro mundo, en otro tiempo. Una pequeña fuerza desbaratando a una más grande mediante ataques selectivos a los nodos de mando y control. Podemos detenerlos, dijo de repente, el plan cristalizándose en sus pensamientos. Detenerlos, repitió Jackson con incredulidad. Comandante, son 35 de ellos y 24 de nosotros, la mayoría civiles con armas improvisadas. Los números no lo son todo, replicó Isen. Los Kriax operan con una estructura de mando jerárquica. Elimina a su líder y el resto caerá en el desorden el tiempo suficiente para que se organice un contraataque adecuado. Señaló una formación de afloramientos rocosos varios kilómetros por delante de la fuerza Kriax. Pasarán por ese barranco. El terreno los obligará a agruparse, limitará su maniobrabilidad. Podemos tender una emboscada. ¿Con qué armas?, preguntó la doctora Borees con escepticismo. Isen sonrió sombríamente. Tenemos más de lo que crees. Se volvió hacia uno de los científicos, un hombre delgado llamado Foster, que se había especializado en investigación de sistemas de energía. La instalación estaba trabajando en armas de energía dirigida antes de la invasión. ¿No es así? Modelos prototipo portátiles. Los ojos de Foster se abrieron de par en par. Sí, pero eran experimentales, inestables.
Los sistemas de regulación de potencia no podían soportar una salida sostenida. No necesitamos una salida sostenida, dijo Isen. Necesitamos un buen disparo a su unidad de mando. Incluso si tuviéramos esos prototipos, se quedaron en las instalaciones, señaló Foster. No todos, interrumpió la doctora. Borees en voz baja. Se encontró con la mirada de Isen. Tenía uno en mi laboratorio personal. Está en mi mochila. Pensé que podría ser útil, pero la célula de energía está casi agotada. Muéstramelo, dijo Isen. La doctora. Borees recuperó el dispositivo de su mochila, una unidad compacta que se parecía a una pistola voluminosa con componentes adicionales unidos a su armazón. Isen le dio la vuelta en sus manos. El conocimiento Nexari analizó inmediatamente su construcción y función. El diseño es ineficiente, dijo, pero funcional. El problema de regulación de potencia está en la bobina emisora de campo. Una ligera recalibración permitiría una descarga concentrada antes de fallar. Foster lo miró fijamente. ¿Cómo puedes saber eso? Nos llevó años desarrollar ese prototipo. Ahora tiene conocimiento Nexari, les recordó Selene. Su comprensión de los sistemas de energía superaba con creces la de la humanidad. Isen ya estaba desmontando el arma con movimientos prácticos que su entrenamiento humano nunca había incluido. Sus dedos se movían con precisión, ajustando componentes, redirigiendo las vías de flujo de energía. Esto funcionará para un disparo, explicó mientras trabajaba. Después de eso, el emisor se quemará por completo. Pero un disparo es todo lo que necesitamos si se coloca correctamente. ¿Y cuál es el objetivo?, preguntó Jackson. Su unidad de mando, respondió Isen, señalando la más grande de las formas de combate. La que tiene aparatos sensoriales adicionales. Elimina esa y las demás quedarán temporalmente sin dirección. Temporalmente, enfatizó la doctora. Borees. ¿Y luego qué? Y luego corremos, dijo Isen simplemente. Para cuando se reorganicen, nos habremos ido y Havenridge estará advertido. El plan tomó forma rápidamente después de eso. Se dividirían en 3 grupos. Isen, Selene y 2 del personal de seguridad tomarían posiciones en el terreno elevado que dominaba el barranco. Tendrían el arma de energía modificada y serían responsables de eliminar la unidad de mando. Un segundo grupo liderado por Jackson crearía una distracción en el extremo opuesto del barranco para desviar la atención del ataque principal. El tercer grupo, compuesto por la doctora Borees y los civiles restantes, se posicionaría para una rápida partida una vez que la unidad de mando fuera destruida. Al caer la noche, se pusieron en posición. El terreno rocoso proporcionaba una amplia cobertura, y los sentidos mejorados de Isen le permitían seguir el avance de la fuerza Kriax con precisión. Se tumbó boca abajo en una cornisa que dominaba el barranco, con el arma de energía modificada apoyada frente a él. Se están apegando a la ruta proyectada, le susurró a Selene, que yacía a su lado. 3 minutos hasta que entren en el barranco. ¿El arma está lista?, preguntó Selene. Isen asintió. Un disparo. Tiene que contar. Abajo, las primeras unidades de drones entraron en el barranco, sus extremidades mecánicas encontrando agarre en el terreno irregular. Las formas de combate más grandes las siguieron, moviéndose con una gracia inquietante a pesar de su tamaño. La unidad de mando era fácil de identificar, casi medio metro más alta que sus compañeras, con matrices de sensores adicionales que sobresalían de su caparazón. Esperad mi señal, dijo Isen por el comunicador portátil que habían rescatado de las instalaciones. El acuse de recibo de Jackson llegó como un seco clic por el canal. La fuerza Kriax se adentró más en el barranco. Isen siguió a la unidad de mando a través del rudimentario sistema de puntería del arma, su percepción mejorada compensando sus limitaciones. Las voces de la conciencia Nexari surgieron en su mente, 1000 estrategias de batalla y experiencias inundando su conciencia. Dejó que vinieran, aprovechando su conocimiento mientras mantenía su propio enfoque. Cuando la unidad de mando alcanzó el punto más estrecho del barranco, Isen dio la señal. Ahora. En el extremo opuesto del barranco,
El equipo de Jackson detonó los explosivos improvisados que habían creado con productos químicos encontrados en la planta hidroeléctrica. La explosión no fue grande, pero en el espacio confinado del barranco, el sonido reverberó como un trueno. La fuerza Kriax se orientó inmediatamente hacia la perturbación, los drones avanzando mientras las formas de combate establecían un perímetro defensivo. En ese momento de distracción, Isen disparó. El arma de energía modificada se descargó con un agudo zumbido, liberando toda su reserva de energía en una única ráfaga concentrada. Un rayo de luz blanca abrasadora descendió desde su posición, golpeando a la unidad de mando en la unión entre su cabeza y tórax, precisamente donde el conocimiento Nexari había indicado que se encontraría su grupo neuronal central. El efecto fue más dramático de lo que Isen había anticipado. La unidad de mando no simplemente cayó, explotó en un estallido de fluido cáustico y quitina destrozada. Explosiones secundarias recorrieron sus implantes tecnológicos, atrapando a 2 drones cercanos en el radio de la explosión. Las fuerzas Kriax restantes reaccionaron con confusión inmediata. Los drones circulaban erráticamente, sus patrones de búsqueda coordinados se desintegraron en movimientos aleatorios. Las formas de combate adoptaron posturas defensivas, pero no hicieron ningún avance o retirada coherente. Funcionó, dijo Selene, la sorpresa evidente en su voz. Sus protocolos de mando auxiliares aún no se han activado. Lo harán pronto, respondió Isen, ya retrocediendo desde la cornisa. Tenemos que irnos antes de que eso suceda. Se retiraron rápidamente al punto de encuentro donde la doctora Borees esperaba con los demás. El equipo de Jackson llegó minutos después, sin aliento pero triunfante. ¿Viste esa explosión?, exclamó Jackson. Todo el barranco se iluminó. Lo vi, confirmó Isen. Pero tenemos que movernos. Se reagruparán eventualmente, y cuando lo hagan, buscarán a quien hizo esto. El grupo partió de inmediato, forzando el ritmo a pesar de la fatiga que acosaba a los civiles entre ellos. Isen los guió por una ruta que aprovechaba las características del terreno para ocultar su rastro, otra habilidad que no debería haber poseído, pero que ahora sí tenía. Al amanecer, habían puesto una distancia significativa entre ellos y el barranco. Se refugiaron en un profundo sistema de cuevas, apostando guardias mientras los demás descansaban. Isen se encontró incapaz de dormir, las voces de la conciencia Nexari todavía agitadas por el combate. Se sentó a la entrada de la cueva, observando el sol salir sobre el paisaje devastado. Selene se unió a él después de un rato, su silenciosa aproximación ya lo suficientemente familiar como para no sobresaltarlo. «Estás cambiando más rápido de lo que esperaba», observó. El conocimiento táctico, la comprensión técnica del arma, los instintos de combate. Son integraciones profundas que deberían haber tardado semanas en manifestarse. Isen asintió. Lo siento. Cada hora, más conocimiento se vuelve accesible, más capacidades se desbloquean. Flexionó la mano, observando la sutil iridiscencia que ahora jugaba bajo su piel cuando se esforzaba. Es como si me estuviera convirtiendo en un arma viviente. Ese siempre fue el potencial de la esencia, dijo Selene. Pero hay peligro en una integración rápida. El límite entre tu conciencia y la de ellos puede volverse indistinto. ¿Quieres decir que podría perderme a mí mismo?, declaró Isen rotundamente. Volverme más Nexari que humano. Es una posibilidad, admitió ella. La esencia busca la optimización en una situación de combate. Eso significa priorizar la eficiencia táctica sobre la identidad individual. Isen guardó silencio durante un largo momento. Cuando hice ese disparo, dijo finalmente, una parte de mí sintió satisfacción al destruir la unidad de mando, pero otra parte sintió reconocimiento, como si estuviera eliminando a un enemigo odiado contra el que había luchado innumerables veces. La guerra entre los Nexari y los Kriax duró generaciones, explicó Selene. Ese odio corre profundo en la memoria colectiva que ahora compartes. ¿Es por eso que me advertiste?, preguntó Isen. Cuando me diste la esencia, dijiste que nunca volvería a ser humano. Sí, dijo Selene simplemente. El cambio no es meramente físico. Es una transformación del ser.
Isen volvió a mirar el amanecer. Tomé mi decisión, dijo con firmeza, y seguiré tomándola cada día, cada hora. Usaré lo que la esencia me da, pero no dejaré que borre quién soy. Selene lo miró con esos luminosos ojos verdes. Esa determinación puede ser lo que te permita tener éxito donde otros fracasarían. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Jackson. Comandante, dijo, la doctora. Borees quiere hablar con usted. Dice que es importante. Isen asintió y siguió a Jackson a lo más profundo de la cueva donde los demás descansaban. La doctora. Borees estaba inclinada sobre un pequeño dispositivo que Isen reconoció como un escáner de comunicaciones, equipo estándar para puestos de investigación para monitorear transmisiones de emergencia. Capté una transmisión, explicó sin preámbulos. Fragmentada, pero lo suficientemente clara. La resistencia en las Razorbacks ha establecido una zona de preparación cerca de Haven Ridge. Están reuniendo fuerzas para una contraofensiva. ¿Contra qué?, preguntó Isen. Esa es la parte preocupante, respondió la doctora. Borees. Según la transmisión, los Kriaks están trayendo algo grande. Lo llamaron una nave clase Heraldo. Aparentemente es una nave de mando y control, mucho más grande que cualquier cosa que hayan desplegado hasta ahora. Isen sintió una fría certeza instalarse en sus entrañas. El conocimiento de la conciencia Nexari aflorando a la superficie. Un heraldo significa que se están preparando para un barrido final de la región. Esterilizarán todo, desde la costa hasta las montañas. Esterilizar, repitió Jackson, su voz tensa. Eliminación completa de todas las formas de vida, aclaró Selene. Los Kriaks no dejan atrás amenazas potenciales, ni siquiera las latentes. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Isen. La doctora. Borees negó con la cabeza. La transmisión no especificaba. Días, tal vez. No semanas. Isen consideró sus opciones. El plan original había sido llegar a la resistencia en las montañas Razorback, pero con un heraldo en camino, eso podría ya no ser viable. Las fuerzas de la resistencia estarían enfocadas en la evacuación, no en dar la bienvenida a nuevos refugiados. Necesitamos llegar a Haven Ridge, decidió. Si va a haber una contraofensiva, necesitarán todas las ventajas que puedan conseguir, incluido lo que sé sobre los Kriaks. Son al menos 3 días de viaje a nuestro ritmo actual, señaló Jackson. A través de territorio cada vez más hostil. Entonces tendremos que movernos más rápido, replicó Isen. Y con más inteligencia. El grupo partió de nuevo tan pronto como cayó el anochecer, ahora con un renovado sentido de urgencia. Isen forzó el ritmo más que antes, sus sentidos mejorados escaneando constantemente en busca de amenazas. Viajaron a campo traviesa, evitando carreteras y áreas abiertas donde las patrullas Kriaks pudieran verlos. En la segunda noche, ocurrió el desastre. Estaban cruzando un río poco profundo cuando aparecieron drones sobre sus cabezas. No las unidades terrestres que habían encontrado antes, sino variantes aéreas diseñadas específicamente para el reconocimiento. Las máquinas pasaron directamente sobre su posición, sus sensores barriendo el área. Abajo, siseó Isen, y el grupo se aplastó en el agua. La mayoría de los drones continuaron, pero uno dio la vuelta, su patrón de vuelo indicaba que había detectado algo inusual. Ha captado nuestras firmas de calor, susurró Selene. Llamará a una fuerza de ataque. Isen tomó una decisión en una fracción de segundo. Lleva a todos a la línea de árboles, le ordenó a Jackson. Yo lo distraeré. Antes de que alguien pudiera protestar, Isen ya estaba en movimiento, saliendo del agua y corriendo por la orilla del río a la vista del dron. La máquina giró de inmediato para seguirlo, sus sensores fijos en su firma de calor. Isen corrió con una velocidad inhumana, la esencia Nexari potenciando sus músculos más allá de las limitaciones humanas normales. Alejó al dron del grupo, zigzagueando por el terreno con una aleatoriedad calculada para evitar que detectara un patrón. Cuando hubo puesto suficiente distancia entre él y los demás, cambió de táctica. En lugar de huir del dron, se volvió para enfrentarlo. La máquina flotaba a 20 metros sobre él,
manteniendo su distancia mientras transmitía su ubicación a su red de control. Isen se agachó y recogió una piedra de la orilla del río. La conciencia Nexari le proporcionó los cálculos necesarios: trayectoria, velocidad, compensación de la resistencia del viento. Lanzó la piedra con una precisión que habría sido imposible para un humano. Golpeó la matriz de sensores principal del dron, agrietando la carcasa. El dron se tambaleó en el aire, su vuelo se volvió errático. Isen aprovechó la oportunidad, agarrando una rama caída y lanzándola como una jabalina. El arma improvisada atravesó la carcasa dañada del sensor del dron, destruyendo su capacidad para rastrear objetivos. La máquina cayó en espiral, estrellándose en la orilla del río. Isen se acercó con cautela, luego usó una roca para destrozar su módulo de comunicaciones antes de que pudiera transmitir una señal de socorro final. Regresó con el grupo, que había alcanzado la seguridad de la línea de árboles como se les había indicado. Lo miraron con expresiones que iban desde el alivio hasta un miedo apenas disimulado. El dron ha sido neutralizado, informó, pero tenemos que movernos rápido. Su ausencia será notada. Continuaron durante la noche, forzando el ritmo hasta que incluso Isen pudo ver el agotamiento grabado en los rostros de los civiles. Llegaron a las afueras de Haven Ridge poco antes del amanecer del tercer día, acercándose desde el oeste para evitar el avance principal de los Kriaks que venía del este. Haven Ridge había sido una vez una próspera ciudad de arquitectura moderna y espacios verdes. Ahora era una fortaleza. Edificios reutilizados para la defensa. Barricadas erigidas en puntos estratégicos. Emplazamientos de armas visibles en los tejados. Incluso a distancia, Isen podía ver las señales de una población preparándose para una última resistencia. «Habrá centinelas», advirtió al grupo. «Dejadme acercarme primero». Se movió hacia el perímetro de la ciudad, con las manos abiertas y visibles. Como era de esperar, fue visto casi de inmediato. Figuras armadas aparecieron en la barricada más cercana, con las armas apuntándole. «¡Hasta ahí!», gritó una voz. «Identifíquese». «Comandante Isen Marlowe, Fuerza de Defensa Unida de la Tierra», respondió. «Tengo civiles conmigo. Científicos del Centro de Investigación de White Crest». Hubo una pausa. White Crest cayó hace semanas. No se informó de supervivientes. «Los informes estaban equivocados», dijo Isen. «Tenemos información crítica sobre las fuerzas Kriaks que se aproximan desde el este y sobre sus debilidades». Otra pausa, esta vez más larga. Luego una nueva voz, femenina y autoritaria. «Que se acerquen lentamente». Isen hizo una señal a los demás y avanzaron en grupo. A medida que se acercaban a la barricada, pudo ver que los defensores eran una mezcla de personal militar y civiles con armas improvisadas, no muy diferentes a su propio grupo, pero en números mucho mayores. La puerta de la barricada se abrió y los hicieron entrar. Guardias armados los rodearon de inmediato, no hostiles, pero ciertamente cautelosos. Una mujer se adelantó, alta, con cabello oscuro veteado de gris y el porte de una oficial militar de carrera. La insignia en su chaleco táctico la identificaba como coronel. Coronel Rebecca Hayes, comando de la resistencia de Razorback, se presentó, su mirada fija en Isen con una aguda evaluación. Dijo que tiene información sobre los Kriaks. «Sí», confirmó Isen. «Pero es complicado. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?» La coronel Hayes lo estudió por un momento más, luego asintió. «Por aquí». Los condujo a través de la ciudad fortificada hasta lo que una vez fue un edificio municipal, ahora convertido en un centro de mando militar. Personal armado se movía con determinación por los pasillos, y mapas cubrían las paredes de la sala principal a la que entraron. «Ahora», dijo la coronel Hayes una vez que estuvieron dentro, «explique cómo sobrevivió a White Crest y qué información tan crítica tiene». La doctora Borees dio un paso adelante. «Soy la doctora Elara Borees, directora de investigación en White Crest. Estábamos en los niveles de contención cuando ocurrió el ataque. Sobrevivimos porque los Kriaks estaban más interesados en destruir investigaciones específicas que en matar a todos». «¿Qué investigación?»,
preguntó Hayes. La doctora. Borees miró a Isen, quien asintió levemente. Estábamos estudiando una sustancia biológica alienígena. Material de una especie llamada los Nexari. Nunca he oído hablar de ellos, dijo Hayes rotundamente. Estuvieron aquí antes que los Kriax, interrumpió Selene, dando un paso adelante. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Muchas se abrieron de par en par ante su apariencia claramente no humana. Mi gente luchó contra los Kriax durante generaciones antes de caer ante ellos. Soy la última de mi especie en forma física. La mano de Hayes se movió sutilmente hacia su arma. ¿Y usted es? Selene Avariz, respondió ella. Guardián del pacto Nexari. Hayes volvió a mirar a Isen. ¿Y cómo se relaciona esto con inteligencia procesable sobre los Kriax? Isen la miró fijamente. Porque me he integrado con la esencia Nexari. Tengo acceso a generaciones de conocimiento sobre los Kriax. Su biología, su tecnología, sus doctrinas tácticas, incluyendo cómo derrotarlos. La expresión de Hayes se endureció. Se ha integrado con material alienígena. Voluntariamente. Para sobrevivir, dijo Isen simplemente. Estaba herido, moribundo. La esencia me curó y me dio capacidades más allá de los límites humanos normales. Capacidades que ya hemos usado para desbaratar una fuerza de avanzada Kriax que se dirigía a la ciudad. ¿Ese fue usted?, preguntó Hayes, una breve sorpresa rompiendo su compostura profesional. Detectamos el caos en su red de comunicaciones cuando su unidad de mando cayó. Sí, confirmó Isen. Y puedo ayudarles a hacer más que desbaratarlos. Puedo ayudarles a derrotar al heraldo que están trayendo. Los ojos de Hayes se entrecerraron. ¿Cómo sabe sobre el heraldo? Interceptamos una transmisión, explicó la doctora. Borees. Y el nuevo conocimiento del comandante Marlo confirmó lo que significaba. Hayes guardó silencio durante un largo momento, sopesando claramente la situación. Finalmente, asintió con decisión. Una nave heraldo se está aproximando. Necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir. Se volvió hacia sus oficiales. Preparen un consejo de guerra en 30 minutos. Cuando Hayes regresó con su estado mayor, Isen ya estaba estudiando su pantalla táctica. Las formaciones Kriax eran visibles, pero inmediatamente identificó puntos ciegos críticos en su inteligencia. El heraldo no es solo otra nave, explicó Isen, su voz cargada con el peso del antiguo conocimiento Nexari. Es su centro de mando neuronal. Cuando establece sincronización con las unidades terrestres, hay un momento de vulnerabilidad, una oportunidad para crear un bucle de retroalimentación que podría colapsar toda su operación. Un mayor escéptico junto a Hayes se cruzó de brazos. ¿Y se supone que debemos confiar en alguien que ha sido, ¿qué?, poseído por una conciencia alienígena? No poseído, corrigió Isen bruscamente. Integrado. Elegí esto para luchar contra ellos más eficazmente. Su inteligencia sobre sus formaciones ha sido precisa hasta ahora, señaló Hayes, y verificamos la debilidad de la unidad de mando que identificó antes. Isen expuso su plan con precisión militar. Ataques sincronizados contra las unidades de mando durante el establecimiento de su enlace neuronal, combinados con un ataque de distracción que él lideraría personalmente. ¿Por qué arriesgarse por nosotros?, preguntó Hayes, estudiándolo intensamente. Los ojos de Isen brillaron con una iridiscencia momentánea. Porque todavía soy lo suficientemente humano como para que me importe lo que le pase a mi especie. Y porque los Nexari tienen una cuenta que saldar con los Kriax. Hayes dio su aprobación. La operación comenzaría cuando el heraldo llegara a la órbita al día siguiente. Mientras se hacían los preparativos a lo largo del día, Isen fue abordado por una de las combatientes de la resistencia, una joven de pelo oscuro y corto y ojos intensos. «Comandante Marlo», preguntó. «Soy la teniente Julia Reyes. La coronel Hayes me ha asignado a su equipo de distracción». Isen frunció el ceño. «No hay equipo. Haré la distracción solo». «Con el debido respeto, señor, esas no son mis órdenes», replicó Reyes con firmeza. «Debo acompañarlo con un escuadrón de nuestros mejores combatientes».
6 en total, incluyéndome a mí. Es demasiado peligroso, insistió Isen. No puedo garantizar su seguridad. Ninguno de nosotros tiene garantías, dijo Reyes simplemente. Y Hayes no confía plenamente en usted todavía. Soy tanto una observadora como un apoyo. Isen reconoció la lógica. Hayes estaba cubriendo sus apuestas, dándole la oportunidad de demostrar su valía mientras mantenía la supervisión. Bien, concedió. Pero seguirán mis órdenes. Exactamente. Sin heroicidades, sin desviaciones del plan. Entendido, señor, respondió Reyes con un enérgico asentimiento. Al caer la noche, Isen encontró un rincón tranquilo del centro de mando para descansar. Ya no necesitaba dormir realmente, otro cambio provocado por la esencia Nexari. Pero valoraba la oportunidad de centrarse, de ordenar el flujo constante de conocimiento alienígena y mantener su sentido de identidad. Fue consciente de la aproximación de Selene antes de que ella hablara. Los combatientes de la resistencia te temen, observó, sentándose a su lado. Ven en lo que te estás convirtiendo. ¿Y en qué me estoy convirtiendo?, preguntó Isen en voz baja. En algo necesario, respondió Selene. Un puente entre especies. Un arma contra nuestro enemigo común. Isen asintió lentamente. Las voces son más fuertes aquí, más cerca de la superficie. Sienten la batalla que se avecina. Te guiarán, le aseguró Selene. Pero recuerda tu ancla. Recuerda lo que te hace ser Isen Marlowe. Pensó en eso. Lo que lo definía más allá de su servicio militar, más allá de su papel actual como arma contra los Kriax. Afloraron recuerdos. Crecer en una granja en el Medio Oeste, sus padres enseñándole sobre la responsabilidad y la compasión. Unirse al ejército no por sed de sangre, sino por el deseo de proteger. Lo recuerdo, dijo finalmente. No me perderé en esta lucha. El alba trajo la confirmación de que el Heraldo había entrado en órbita. Los sensores de la resistencia detectaron su masiva firma moviéndose a su posición sobre la región. En tierra, las fuerzas Kriax comenzaron a desplazarse, estableciendo la red de comunicaciones que los vincularía a su centro de mando orbital. En el centro de mando, la coronel Hayes se dirigió a los equipos de ataque reunidos. Los parámetros de la misión son claros. El equipo Alfa atacará el nodo de mando del este. El equipo Bravo, el nodo del sur. El equipo de distracción del comandante Marlowe atraerá la atención hacia el oeste, haciendo que los Kriax piensen que nuestro asalto principal viene de esa dirección. Los miró a cada uno por turno. La sincronización es crítica. Las unidades de mando deben ser golpeadas simultáneamente cuando establezcan su enlace con el Heraldo. Demasiado pronto y simplemente establecerán enlaces de respaldo. Demasiado tarde y el enlace será demasiado estable para interrumpirlo. Isen dio un paso adelante. Sabrán cuándo atacar. Las unidades de mando emitirán una firma de energía distintiva cuando inicien el proceso de sincronización. Una luz azul pulsante desde sus grupos neuronales centrales. Cuando esa luz alcance su máxima intensidad, ese es su momento. Los equipos se dispersaron a sus posiciones designadas. Isen guió a su escuadrón de distracción, la teniente Reyes y otros 5 combatientes, hacia el perímetro occidental de las fuerzas Kriax. Se movieron rápida y silenciosamente a través de las ruinas de los distritos exteriores de Haven Ridge, evitando patrullas con la ayuda de los sentidos mejorados de Isen. Hasta aquí es suficiente, dijo Isen cuando llegaron a una posición con vistas a las líneas Kriax. Cuando llegue la señal, los golpearemos duro y rápido. Haced todo el ruido posible. El objetivo es atraer sus fuerzas de respuesta lejos de las unidades de mando. ¿Y cómo salimos una vez que hayamos hecho eso?, preguntó uno de los combatientes. No nos enfrentamos directamente, explicó Isen. Golpeamos, corremos, golpeamos de nuevo. Hacemos que nos persigan. Reyes asintió. Tácticas de guerrilla clásicas. Con una diferencia, dijo Isen. Yo seré el objetivo principal. Soy más rápido y más resistente que cualquiera de ustedes. Cuando las cosas se pongan feas, retrocedan al punto de extracción. Yo mantendré su atención. Reyes frunció el ceño.
Ese no era el plan. Siempre ha sido el plan, respondió Isen en voz baja. Solo que no el que Hayes te contó. Antes de que Reyes pudiera discutir más, el comunicador de Isen se activó. El Heraldo ha establecido órbita geosincrónica. Llegó la voz de Hayes. Las unidades de mando están comenzando los protocolos de enlace preliminares. A la espera. Isen escaneó las líneas Kriax, su visión mejorada distinguiendo las unidades de mando entre las fuerzas regulares. Eran más grandes que las otras, con matrices sensoriales y procesadores neuronales distintivos. Incluso a esa distancia, podía ver el sutil brillo azul que comenzaba a emanar de sus secciones centrales. 30 segundos para la sincronización, informó a su equipo. Preparaos para moveros. Los combatientes prepararon sus armas, una mezcla de armas de fuego convencionales y explosivos improvisados. Isen solo llevaba su cuchillo de combate y un arco compacto con flechas que él mismo había fabricado. La conciencia Nexari había proporcionado el diseño, optimizado para penetrar las vulnerabilidades de los Kriax. 15 segundos, contó Isen. 10, 5. El brillo azul de las unidades de mando se intensificó, pulsando rítmicamente. Ahora, ordenó Isen, y el equipo de distracción entró en acción. Lanzaron su primera andanada de explosivos contra el perímetro Kriax, creando una serie de detonaciones que arrasaron unidades de drones y enviaron escombros por los aires. Isen se movió con una velocidad inhumana, corriendo por delante de los demás. Sacó y disparó flechas con una precisión perfecta, cada una encontrando un punto vulnerable en la armadura o los circuitos de los Kriax. 3 drones cayeron en rápida sucesión, sus sistemas fallando catastróficamente. La respuesta de los Kriax fue inmediata y abrumadora. Unidades de combate se lanzaron hacia el ataque, sus armas cargándose. En el cielo, drones aéreos convergieron en el área, sus sensores buscando objetivos. Retirada a la posición 2, ordenó Isen, y el equipo se retiró según lo planeado a su segunda posición de ataque. Desataron otra andanada de explosivos, esta vez apuntando a un grupo de células de energía que los Kriax habían establecido como base de avanzada. La explosión resultante fue mucho más grande de lo previsto, envolviendo a varias unidades de combate en una bola de fuego de plasma. Isen sintió una oleada de satisfacción, tanto propia como de la conciencia Nexari que compartía su mente. Las unidades de mando están en máxima sincronización, crujió la voz de Hayes por el comunicador. Los equipos de ataque están entrando. Isen preparó otra flecha, apuntando a una forma de combate que se acercaba. El guerrero Kriax era masivo, de casi 3 metros de altura, con múltiples extremidades rematadas con armas de energía y herramientas de corte. En su rostro insectoide, ojos compuestos brillaban con una inteligencia alienígena. La flecha encontró su blanco, penetrando el estrecho espacio entre las placas de armadura donde los conductos neuronales estaban expuestos. La forma de combate se tambaleó y luego se derrumbó en un montón tembloroso. Tenemos unidades pesadas en camino, advirtió Reyes, señalando hacia el este, donde 3 guerreros Kriax aún más grandes se acercaban rápidamente. Retirada al punto de extracción, ordenó Isen. Yo los detendré aquí. Ese no es el plan, protestó Reyes. Lo es ahora, respondió Isen con firmeza. Váyanse. Es una orden, teniente. Reyes vaciló, luego asintió. Buena suerte, comandante. Ella y los otros combatientes comenzaron su retirada, proporcionando fuego de cobertura mientras se retiraban. Isen se volvió para enfrentar a las unidades pesadas Kriax que se aproximaban. Eran guerreros de élite, el equivalente a las fuerzas especiales en términos humanos. Su armadura era más gruesa, sus armas más poderosas, sus procesadores neuronales más avanzados. Se movían con una precisión coordinada que hablaba de siglos de experiencia en combate. La conciencia Nexari surgió dentro de él, proporcionando estrategias de batalla e identificando vulnerabilidades. Isen dejó que lo guiara, aprovechando su antigua enemistad hacia estas criaturas. Se movió como el agua, fluyendo entre sus ataques con una gracia imposible. Sus flechas encontraron articulaciones y matrices de sensores, desactivando armas y oscureciendo la visión.
Cuando un guerrero se acercó a distancia de cuerpo a cuerpo, Isen desenvainó su cuchillo de combate, la hoja brillando mientras golpeaba conductos neuronales y sistemas hidráulicos. La lucha fue brutal y rápida. Dos de las unidades pesadas cayeron ante los ataques de Isen, sus sistemas críticamente dañados. La tercera logró asestar un golpe de refilón con un arma de energía, quemando un surco en el hombro de Isen. La herida se cerró casi de inmediato, la esencia Nexari acelerando su curación a ritmos inhumanos. Los equipos de ataque informan de éxito. Llegó la voz de Ayes por el comunicador. Ambas unidades de mando neutralizadas. Efecto confirmado en el Heraldo. Isen miró hacia arriba. Incluso desde el suelo, podía ver la masiva nave orbital estremecerse en el espacio, sus sistemas interrumpidos por la retroalimentación de sus enlaces de mando destruidos. Descargas eléctricas recorrían su casco y varias secciones se oscurecieron al fallar la energía. El efecto en las fuerzas terrestres fue inmediato. Las unidades Kriax restantes vacilaron, sus patrones de ataque coordinados se disolvieron en acciones individuales desorganizadas. Algunos continuaron luchando mientras que otros se retiraron en aparente confusión. Isen aprovechó la oportunidad para desengancharse de la unidad pesada restante y retroceder hacia el punto de extracción. Mientras se movía por las ruinas, se percató de otra presencia cercana. No Kriax, sino algo más, algo familiar. Se volvió para enfrentar la presencia, con el cuchillo listo. «Muéstrate». Una figura salió de las sombras de un edificio derrumbado. Era humanoide, pero claramente no humano. Piel gris similar a la de Selene, pero más oscura, se extendía sobre un armazón musculoso. Sus ojos brillaban con una luz ámbar en lugar del verde de Selene. «Comandante Marlo», dijo la figura, su voz resonando con armónicos que la identificaban como influenciada por los Nexari. O debería decir, recipiente Nexari. Isen mantuvo su postura defensiva. «¿Quién eres?» «Comandante Arkin, anteriormente de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra, División de Australia», la figura inclinó la cabeza. «Ahora algo más, como tú. Has tomado la esencia Nexari», se dio cuenta Isen. Explicaba las similitudes en sus apariencias transformadas. «No voluntariamente», replicó Arkin. «Los Kriax tienen su propio suministro, cosechado de los Nexari caídos. Lo usan para crear guerreros especializados para luchar contra los elementos de la resistencia. Fui capturado durante la ofensiva de Sydney». «¿Sirves a los Kriax ahora?», preguntó Isen, su agarre en el cuchillo se hizo más fuerte. «Sirvo a la supervivencia», corrigió Arkin. «Igual que tú». «No», dijo Isen con firmeza. «Yo lucho por la supervivencia de la humanidad. Tú luchas por la tuya». Arkin sonrió, una expresión inquietante en sus rasgos transformados. «¿Y crees que sigues siendo humano? ¿Que la esencia no ha cambiado tus prioridades, tu perspectiva? Puedo ver la transformación en ti, Marlo. Es más avanzada que la mía, pero sigue el mismo camino». «Yo controlo la esencia», insistió Isen, «no al revés». «Por ahora, quizás», concedió Arkin. «Pero, ¿por cuánto tiempo? Las voces nunca callan. Nunca dejan de presionar por el dominio». Antes de que Isen pudiera responder, Arkin se movió con la misma velocidad inhumana que Isen poseía. El ataque vino desde múltiples ángulos, el cuerpo de Arkin pareciendo desdibujarse mientras golpeaba. Isen se defendió instintivamente, los reflejos Nexari tomando el control. Los dos humanos transformados lucharon con capacidades mucho más allá de los límites físicos normales. Saltando distancias imposibles, golpeando con una fuerza aplastante, recuperándose de heridas que habrían incapacitado a luchadores ordinarios. Mientras luchaban, Isen se dio cuenta de que el estilo de lucha de Arkin era familiar, no solo por el entrenamiento militar humano, sino por las técnicas de batalla Nexari. El mismo conocimiento que guiaba los movimientos de Isen también guiaba los de Arkin. «¿Lo ves?», dijo Arkin mientras se aferraban. «Bebemos de la misma fuente. Nos estamos convirtiendo en lo mismo». «No», gruñó Isen, liberándose del agarre de Arkin. «No he renunciado a mi humanidad». «¿Renunciado?», se rió Arkin. «La desechaste voluntariamente.
Si bebes esto, nunca volverás a ser humano. Te lo advirtió. ¿No es así? Como me advirtieron a mí. Pero bebiste sin dudarlo, así como yo finalmente acepté para sobrevivir. Las palabras golpearon a Isen como golpes físicos. Había verdad en ellas. Había elegido esta transformación, había abrazado el poder que ofrecía. Pero también había una diferencia crucial. Tomé mi decisión libremente, dijo Isen, rodeando a su oponente. Tú tomaste la tuya bajo coacción. Por eso te has perdido en la esencia, y yo no. La expresión de Arkin se ensombreció. ¿Crees que tu voluntad es más fuerte que la mía? ¿Que solo tú puedes resistir la marea de conciencia alienígena que inunda tu mente? No más fuerte, replicó Isen. Solo anclada de forma diferente. Recuerdo quién soy, quién elijo ser. Con eso, atacó de nuevo, pero esta vez con una estrategia que era únicamente suya. No extraída de las técnicas de batalla Nexari, sino de su entrenamiento humano combinado con las capacidades mejoradas que la esencia proporcionaba. Era un enfoque híbrido que Arkin no podía anticipar porque no existía en el conocimiento Nexari compartido al que ambos accedían. La estrategia inesperada le dio a Isen la ventaja. Hizo retroceder a Arkin, forzándolo a defenderse de ataques que venían de ángulos inesperados y con una sincronización impredecible. Cuando Arkin intentaba contraatacar con técnicas puramente Nexari, Isen ya estaba cambiando a otro enfoque. La lucha culminó en un momento decisivo. Arkin, frustrado por su incapacidad para predecir los movimientos de Isen, se comprometió en exceso en un ataque. Isen lo esquivó y clavó su cuchillo en un punto vulnerable donde la fisiología transformada de Arkin aún conservaba una debilidad de su origen humano. Arkin retrocedió tambaleándose, con los ojos ámbar abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Cómo? Porque recuerdo ser humano, dijo Isen en voz baja. Recuerdo mis debilidades y me protejo de ellas. Tú intentaste convertirte en algo completamente diferente, y al hacerlo, te volviste vulnerable. Arkin cayó de rodillas, un fluido iridiscente manando de su herida. El heraldo no se está retirando, jadeó. Se está preparando. Protocolo final. La visión mejorada de Isen se volvió hacia el cielo. El heraldo todavía flotaba en órbita, sus sistemas claramente dañados por la retroalimentación. Pero en lugar de retirarse como se esperaba, se estaba reconfigurando. Secciones de su casco se abrían para revelar lo que Isen reconoció con pavor como sistemas de bombardeo planetario. Ayes, dijo por su comunicador, el heraldo está preparando un ataque orbital. Va a esterilizar toda la región en lugar de arriesgarse a perderla. Confirmado. Llegó la tensa respuesta de Ayes. Nuestros sensores están detectando acumulaciones masivas de energía. Los protocolos de evacuación están en efecto, pero no podemos sacar a todos a tiempo. Isen volvió a mirar a Arkin, que se desplomaba aún más en el suelo mientras su vida se desvanecía. ¿Hay alguna forma de detenerlo?, exigió. Estabas vinculado a su estructura de mando. Debes saber algo. Los ojos ámbar de Arkin parpadearon. Hay una manera. Los sistemas de control del heraldo, todavía vulnerables por tu ataque. Una interfaz neuronal directa, podría interrumpir la secuencia de disparo. ¿Cómo?, presionó Isen. No hay forma de llegar a la órbita a tiempo. No físicamente, jadeó Arkin. Psíquicamente. La esencia Nexari puede proyectar la conciencia a través de la distancia, con suficiente poder, suficiente concentración. Isen comprendió de inmediato. Los Nexari habían poseído habilidades que trascendían las limitaciones físicas, habilidades que eran parte de la esencia que había consumido. Pero, proyectar su conciencia al heraldo requeriría canalizar la esencia Nexari de una manera que había evitado deliberadamente, abriéndose por completo a su influencia. Si hago eso, dijo lentamente, si me abro por completo a la esencia. Puede que no regreses, confirmó Arkin, su voz desvaneciéndose. No como tú mismo. Isen contactó a Ayes de nuevo. Coronel, ¿cuál es el estado de la evacuación? 20% completado, respondió ella sombríamente. Necesitamos al menos 30 minutos más, y según nuestros sensores,
el heraldo disparará en menos de 10. Isen tomó su decisión. Sigan evacuando. Voy a intentar algo. ¿Qué planea, comandante?, preguntó Hayes. Algo desesperado, respondió honestamente. Si funciona, lo sabrán. Cerró el canal de comunicación y miró una vez más a Arkin, pero el comandante transformado ya se había quedado quieto, sus ojos ámbar apagándose en la oscuridad. Isen encontró una posición relativamente protegida entre las ruinas y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Cerró los ojos y, por primera vez desde su transformación, buscó deliberadamente la conciencia Nexari que compartía su mente. En lugar de mantenerla a raya o acceder selectivamente a conocimientos específicos, se abrió por completo a ella. El efecto fue inmediato y abrumador. Las voces que habían sido un murmullo de fondo se precipitaron al primer plano de su conciencia. Miles de conciencias distintas de repente presentes. Recuerdos que no eran suyos inundaron su percepción. Ciudades de cristal y luz, batallas entre las estrellas, conocimiento acumulado durante milenios de civilización. Isen sintió que su sentido del yo comenzaba a disolverse, su identidad como Isen Marlowe convirtiéndose en solo un hilo en un vasto tapiz de conciencia. Con su último pensamiento coherente, se centró en su propósito: detener al Heraldo, salvar Haven Ridge, proteger lo que quedaba de la humanidad. La conciencia Nexari respondió a ese propósito, fusionándose a su alrededor. Técnicas para proyectar la conciencia más allá de las limitaciones físicas surgieron del conocimiento colectivo. Isen, o lo que había sido Isen, sintió su percepción expandirse hacia afuera, elevándose desde la ciudad en ruinas, extendiéndose hacia el cielo, alcanzando la masiva nave en órbita. El heraldo se cernía en su conciencia expandida, una construcción de metal y energía pulsando con inteligencia alienígena. Podía percibir sus sistemas internos, el daño del ataque anterior y los preparativos para el ataque planetario que aniquilaría todo lo que había debajo. Extendió su conciencia hacia los sistemas de control de la nave, buscando las vulnerabilidades que Arkin había mencionado. Las defensas de los Kriax respondieron de inmediato, algoritmos alienígenas intentando aislar y destruir la intrusión. Pero la conciencia Nexari que ahora lo guiaba conocía estas defensas. Las había enfrentado a lo largo de siglos de conflicto. La batalla no fue física, sino informacional. Un choque de inteligencias opuestas en un reino de datos puros y energía. La conciencia Nexari fluyó alrededor de las defensas Kriax, encontró caminos a través de los protocolos de seguridad y penetró hasta el núcleo de la estructura de mando del Heraldo. Allí, en el corazón de la nave, Isen encontró lo que buscaba: la secuencia de control para el bombardeo planetario. Con interrupciones dirigidas con precisión, comenzó a corromper los protocolos de disparo, introduciendo errores en cascada que se extendieron por el sistema. La inteligencia del Heraldo contraatacó con creciente desesperación, redirigiendo funciones, aislando sistemas, intentando preservar su misión principal. Pero la conciencia Nexari era implacable, siguiendo cada adaptación con un nuevo vector de ataque, explotando vulnerabilidades más rápido de lo que podían ser protegidas. En órbita, los puertos de armas externos del Heraldo comenzaron a cerrarse a medida que sus sistemas de control fallaban. Sobrecargas de energía recorrieron la nave mientras las vías de mando se cruzaban y entraban en conflicto. Los sistemas secundarios se apagaron para preservar las funciones principales, pero incluso estos se vieron comprometidos por la intrusión Nexari. En tierra, los observadores observaban asombrados cómo la enorme nave se estremecía visiblemente en órbita. Secciones de su casco se oscurecieron mientras otras brillaban con descargas de energía descontroladas. Luego, lentamente al principio, pero con creciente velocidad, el Heraldo comenzó a moverse, rompiendo su posición geosincrónica y ascendiendo a una órbita más alta. En el reino de la conciencia, Isen sintió a la inteligencia de mando Kriax tomar una decisión final: retirarse en lugar de arriesgarse a la destrucción completa. Los sistemas funcionales restantes de la nave estaban redirigiendo toda la potencia disponible a sus sistemas de propulsión, abandonando la misión de ataque planetario en favor de la preservación. Mientras el Heraldo se retiraba, Isen comenzó el difícil proceso de retirar su conciencia proyectada. La esencia Nexari se resistía, atraída por el conflicto,
reacia a desengancharse. Isen se sintió estirarse, su identidad fragmentándose mientras su conciencia permanecía dividida entre su cuerpo físico y la nave en retirada. Con un esfuerzo supremo de voluntad, se centró en su forma corpórea, la sensación de la respiración, el peso de su cuerpo, la textura del suelo bajo él. Lenta y dolorosamente, su conciencia se contrajo, retirándose de la vasta extensión que había ocupado y regresando a los confines de su cuerpo transformado. Cuando Isen abrió los ojos, encontró a Selene arrodillada frente a él, sus luminosos ojos verdes estudiándolo con preocupación. «Lo lograste», dijo suavemente. «El heraldo se ha retirado. Haven Ridge está a salvo, por ahora». Isen intentó hablar, pero su voz no cooperaba. Cuando finalmente logró articular palabras, salieron en un idioma que no debería haber conocido, la antigua lengua de los Nexari. Cerró los ojos de nuevo, centrándose en su identidad humana, forzando a su mente a organizarse en torno al núcleo de quien había sido. «Casi no regreso», dijo finalmente en su idioma. La esencia quería seguir enfrentándose al heraldo, seguirlo, destruirlo por completo. «Pero regresaste», observó Selene. «Eso demuestra una fuerza de voluntad notable». Isen asintió lentamente. No solo voluntad, un propósito. Miró hacia la ciudad, donde los transportes de evacuación todavía partían a pesar de que la amenaza inmediata había pasado. Tenía algo a lo que regresar. Selene lo ayudó a ponerse de pie. Su cuerpo se sentía extraño ahora, simultáneamente más suyo y menos. La transformación había avanzado durante su plena inmersión con la esencia Nexari. Su piel ahora mostraba patrones distintos de iridiscencia y sus ojos habían adquirido más de la cualidad luminosa que caracterizaba a los de Selene. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «El heraldo se ha ido, pero los Kriax volverán. Siempre lo hacen». «Ahora nos preparamos», respondió Selene. «La resistencia ha visto lo que es posible con el conocimiento que posees. Querrán aprender, adaptarse, desarrollar nuevas estrategias». «¿Y yo?», preguntó Isen. «¿En qué me convierto ahora?». «Eso», dijo Selene, «sigue siendo tu elección, como lo ha sido desde el momento en que te ofrecí la esencia. No eres completamente humano ni completamente Nexari. Existes en el espacio intermedio, un puente entre especies». Regresaron a Haven Ridge, donde encontraron una ciudad transformada no solo por la reciente batalla, sino por un nuevo propósito. La exitosa defensa contra los Kriax le había dado a la resistencia algo que les había faltado durante meses: esperanza. La coronel Hayes los recibió en el centro de mando, su expresión una mezcla de alivio y respeto cauteloso. «Lo que sea que hiciste, comandante, funcionó. El heraldo ha abandonado nuestro sistema solar por completo, según nuestros sensores de largo alcance. Volverá», advirtió Isen, «con refuerzos. Esta fue solo una batalla en una guerra mucho más larga». Hayes asintió. «Lo sé, pero nos has dado tiempo para prepararnos, para evacuar a nuestros civiles a lugares más seguros, para consolidar nuestras fuerzas». Lo estudió con ojos calculadores. «Y has demostrado capacidades que nunca imaginamos posibles. Capacidades que podrían cambiar el curso de esta guerra». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Isen, aunque ya sospechaba la respuesta. «Quiero que entrenes a otros», dijo Hayes directamente. «Enséñanos lo que sabes sobre los Kriax. Ayúdanos a desarrollar estrategias para luchar contra ellos eficazmente». Isen consideró la petición. El conocimiento que poseía podría, de hecho, ayudar a la humanidad a sobrevivir contra el ataque de los Kriax. Pero ese conocimiento tenía un precio: la difuminación de la identidad, la lucha constante por mantener su sentido del yo contra la marea de conciencia alienígena. «Puedo enseñarles sobre sus tácticas, su tecnología, sus vulnerabilidades», dijo con cuidado. «Pero la transformación que he sufrido, no se la recomendaría a otros. El riesgo de perderse a uno mismo es demasiado grande». Hayes asintió, aceptando su evaluación. «Entonces trabajaremos con lo que tenemos. Tu conocimiento y la experiencia de Selene combinados con nuestra determinación humana». En los días que siguieron, Isen abrazó su nuevo papel como asesor de la resistencia.
La transformación continuó dentro de él. Su piel ocasionalmente brillaba con una sutil iridiscencia. Sus ojos mantenían la tenue luminiscencia de los Nexari. Sin embargo, su mente seguía siendo suya, un delicado equilibrio mantenido a través de pura determinación. Una tarde, mientras estaba de pie en las murallas de Haven Ridge, observando la puesta de sol, Selene se unió a él en silencio. Los combatientes de la resistencia ya no te temen, observó. Te buscan para obtener guía, inspiración. No a mí, replicó Isen, sino a lo que represento, la posibilidad de que la humanidad pueda sobrevivir a esto, pueda adaptarse y superar incluso a una fuerza superior. ¿No era eso lo que pretendías cuando bebiste la esencia?, preguntó Selene. Convertirte en un símbolo de resistencia. Isen consideró la pregunta. No, dijo finalmente. Cuando la bebí, solo intentaba sobrevivir, vivir lo suficiente para luchar un día más. Miró hacia el horizonte, donde el cielo todavía llevaba las cicatrices de los bombardeos orbitales de los Kriax. Pero ahora estoy luchando por algo más grande. Por un futuro donde la conciencia humana y la Nexari puedan coexistir, donde lo mejor de ambos pueda crear algo que ninguno podría lograr por sí solo. Un puente entre mundos, dijo Selene, haciendo eco de su descripción anterior. Sí, asintió Isen. Ni humano, ni alienígena, sino algo nuevo, algo necesario. Mientras caía la oscuridad y las estrellas aparecían en el cielo, estrellas que podrían albergar tanto amenazas como posibilidades, Isen reflexionó sobre las palabras que Selene había pronunciado cuando le ofreció la esencia por primera vez. Si bebes esto, nunca volverás a ser humano. Había tenido razón, pero no le había dicho toda la verdad. Ya no era simplemente humano, pero no había perdido su humanidad. En cambio, la había expandido, abarcando una comprensión más amplia de lo que significaba existir en este universo de innumerables especies y posibilidades. Los Kriax volverán, dijo en voz baja. Y cuando lo hagan, nos encontrarán esperando. No solo humanos, no solo Nexari, sino algo que nunca antes han encontrado. Algo que no saben cómo derrotar. Los luminosos ojos verdes de Selene se encontraron con los suyos. ¿Y qué es eso, comandante Marlo? Isen sonrió, sintiendo tanto su determinación humana como la antigua resolución Nexari fluyendo a través de él en perfecta armonía. Esperanza, dijo simplemente. Adaptabilidad. La negativa a rendirse incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Miró hacia las estrellas, sabiendo que en algún lugar allá afuera, los Kriax se estaban reagrupando, planeando su regreso. Pero por primera vez desde que había comenzado la invasión, sintió algo más que el mero instinto de supervivencia impulsándolo hacia adelante. Sintió un propósito. Volverán, repitió. Y estaremos listos.